Colombiana, por los triunfos obtenidos, es la expresión y el reconocimiento de la abnegación, de la constancia, del sacrificio, de una juventud que es ejemplo, que ha querido esforzarse, que no ha querido continuar el camino fácil o seguir un camino fácil, sino el camino del esfuerzo y del sacrificio. Es un ejemplo que tenemos todos los colombianos. El deporte ayuda y señala un rumbo, el rumbo del sacrificio y el rumbo también de las virtudes sociales, esas que tanto necesita hoy la sociedad colombiana. Mis felicitaciones a todos los deportistas por intermedio suyo, doctor Baltasar. Muchas gracias, señor procurador, de verdad que me alegra mucho que una personalidad como usted, con tantas cosas encima para resolver, tenga tiempo también para pensar en nuestra juventud. Eso nos llena de satisfacción y orgullo. Y mañana mismo en la rueda de prensa que tendremos a su regreso al país, les transmitiré su mensaje. Y de verdad que... Señor procurador, leí en los medios de fin de semana que a usted no le trasnocha la reelección. Hoy el periódico El Tiempo dice en primera página: se asoma debate en elección de procurador. ¿Usted qué opinión tiene sobre el tema? Yo fui elegido hace 4 años. He ejercido la procuraduría con responsabilidad. Se han cometido hierros, se han obtenido aciertos, se ha hecho una gestión, se ha logrado tener sintonía con la sociedad en los temas que a la sociedad le preocupan más. ¿Cuál es la lucha contra la corrupción y la defensa de su célula fundamental y esencial? Estoy satisfecho. La Constitución prevé y permite la reelección del procurador. No participé yo en el diseño de esa figura. Por tal razón he decidido manifestar mi intención de reelegirme. Desde luego que eso no depende de mí, depende primero de los órganos que integran una terna, a los cuales yo me he dirigido. Yo hablé con el presidente en el mes de febrero. He hablado y estoy hablando con los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, comentándolos que quiero reelegirme, que ahí está mi perfil, mi talante y mi gestión. Que si ellos están de acuerdo con que con que continúe 4 años más, pues estoy dispuesto a acudir al Senado de la República a efectos de poner a consideración mi nombre. Pero esas circunstancias, como lo he manifestado, no me trasnochan, no me preocupan, porque yo ya fui procurador y lo hago no solamente como una satisfacción individual, como un capricho personal, sino como una oportunidad, una ocasión para prestar un servicio público, para lograr realizar gestiones y conductas, cumpliendo el ordenamiento jurídico y logrando que ello sea un medio para la obtención, para la concreción del bien común, para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Entonces, ello está ahí. He manifestado y lo manifesté. Algunos me criticaron porque lo había manifestado, y yo pienso que es lo más normal. Cuando se puede hacer y cuando se quiere hacer, lo normal es que se manifieste, y lo hice por una razón ética. Claro, claro. Porque no podía estar yo aspirando a quedarme, a reelegirme y decir yo no lo estoy haciendo. Simplemente lo quería, lo quiero, lo manifesté, pero hay que estar, dijéramos, con una actitud indiferente. Si se logra, perfecto, y si no, también. Usted sabe que yo tengo vocación por lo público y continuaré circundando la vida pública en los escenarios que sean pertinentes.
El elemento importante es este. Usted es un procurador muy independiente y no sé qué tanto guste o disguste eso al conformar la terna. Usted es un procurador que representa exclusivamente a la sociedad y respeta lo que la sociedad piensa, pero defiende los valores de la sociedad que representa. Ser tan independiente como Procurador General de la Nación, ¿es un plus o puede ser un elemento negativo a la hora de integrar la terna? No, yo pienso que es un plus, porque es que mire, la Procuraduría es un órgano bicéfalo, tiene dos cabezas, no es que sea un monstruo la Procuraduría, sino que tiene en su naturaleza dos cabezas porque es sociedad y es Estado. Representa a la sociedad y tiene funciones públicas en orden a ejercer unas competencias disciplinarias, una función de intervención y una función judicial. Entonces, esa circunstancia le exige a uno, si uno quiere cumplir fielmente su función, sus competencias, su mandato, su investidura, no es que sea importante ser independiente, sino que se debe ser independiente. Se debe ser independiente para generar confianza, se debe ser independiente para cumplir con sus funciones, se debe ser independiente porque en últimas ese es el quicio y ese es la garantía que tienen los ciudadanos. Entonces yo pienso que quien no sea independiente, quien no esté dispuesto a hacerlo, pues difícilmente va a ser coherente con esa investidura. Entonces, si yo no voy a ser independiente, prefiero no ser procurador. Si se me condiciona para el ejercicio de mis funciones, prefiero no ser procurador. Si se pretende que yo hipoteque esa independencia, hipoteque mi conciencia, prefiero no ser procurador. Pero tanto unos como otros, los magistrados de las Cortes y el señor presidente de la República, conocen mi talante y mi temperamento y saben, desde luego, nunca ellos estarían dispuestos a solicitar ni a insinuar cosa en ese sentido, pero la gestión que he hecho en el transcurso de los 4 años han demostrado precisamente independencia. Y si soy elegido, seguiré siendo independiente. Y si soy elegido, seguiré ejerciéndolo con el mismo talante que lo he ejercido. No va a haber diferencia entre la primera periodo y si existe segundo periodo. Es decir, no va a cambiar ni su mentalidad ni sus valores para que lo reelijan. No voy a cambiar. Es el mismo ser humano. El mismo ser humano. Pero cuénteme una cosa. Sí, señor. Y si algunos pretenden que yo reduzca la intensidad, adulcore el ejercicio de mis funciones, cambie de identidad, pues les debo decir que no lo voy a hacer y se llevarán un chasco porque seguiré siendo el que soy. Yo digo lo que pienso. Soy el que soy. Soy el que soy y lo he dicho varias veces, como decía un amigo en el Consejo de Estado, el doctor Chucho Lemos, un payanés que tiene mucho sentido del humor, decía, uno es como ella, a veces peor. Señor Procurador. Hombre, perdóneme, Pepe, a propósito de este tema, ayer María Isabel Rueda en El Tiempo, como siempre lo hace, escribió una columna maravillosa. Y creo que esta es de las mejores que ella ha escrito, aunque cada 8 días yo confieso que aprendo de ella. Ella me enseña a mí. Y por eso yo la quiero tanto y la admiro tanto. Se llama Vergonzosa campaña mediática, la nueva macartización. Y ella habla de que los medios ya están en una campaña contra tal persona o a favor de tal persona. A esta no la apoyamos para que la elijan porque este es muy defensor de ciertos valores, pero a esta, como es atea, permitamos que la elijan. Es la nueva macartización. Yo creo que los directores de medios deben leerse muy bien varias veces, y los periodistas, la columna de María Isabel Rueda.
que hace un registro de cómo se ha manejado la campaña mediática para la elección mañana en el Congreso de la República del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Y refiriéndose a la Procuraduría, que es el tema que quería hilar, dice: previamente, otra campaña mediática había logrado descalabrar las aspiraciones de otra respetable abogada, Hilva Miriam Hoyos. De ella, dice María Isabel, me apartan casi todas las posturas ideológicas que sostiene, menos su derecho de sostenerlas. La macartización por la macartizaron, quiero releer, la macartizaron por el delito, entre comillas, de ser muy cercana al procurador, porque parece ser que en Colombia la Procuraduría es un cargo reservado para ateos. Repito, la macartizaron, por el, comillas, delito, comillas, de ser muy cercana al procurador, porque parece ser que en Colombia la Procuraduría es un cargo reservado para ateos. Y continúa: no puede seguir haciendo carrera en Colombia esta nueva macartización, que consiste en que, ojo a esto, dice María Isabel, impecablemente bien escrito, que consiste en que usted tiene derecho de pensar como quiera, siempre y cuando no piense distinto de mí, como lo llama un amigo, el pluralismo unanimista que nos quieren imponer. ¿Qué opinión tiene usted? Magnífico, no la había leído, la voy a releer. Maravillosa. Y le voy a mandar un correo felicitándola. Me recuerda aquí varias cosas. Alguna frase que la he utilizado, sobre todo hace 4 años, cuando tuve que soportar el fuego mediático inclemente en el proceso de mi elección y en los primeros meses de mi mandato. Una frase, un pensamiento de un pensador francés, periodista francés, Jean Villot, decía: pensar de manera distinta al de aquellos que se dicen tolerantes, eso es lo único que el partido de la tolerancia no puede tolerar. Pensar distinto. Maravillosa frase. Pensar distinto al de aquellos que se dicen tolerantes, o pensar distinto de aquellos que se dicen tolerantes, es lo único que el partido de la tolerancia no puede tolerar. Y eso es lo que estamos viviendo, es lo que resume en último esa frase que a propósito es de un común amigo, que es del profesor Hernando Yepes. Hernando Yepes, el de Manizales. Archila, el que fue magistrado del Consejo presidente de la Judicatura Constituyente y Constituyente. Sí, un gran magistrado. Un gran magistrado. Él habla del pluralismo uniforme. Y es lo que nos están recetando quienes posan como librepensadores. Están reviviendo el delito de opinión. Nos están diseñando una democracia esquizofrénica. Es decir, usted puede pensar lo que quiera, pero no puede decir lo que piensa. Pero no puede vivir de acuerdo a lo que usted piensa. Es en últimas, es el más burdo, el más grotesco, el más escandaloso. Totalitarismo. Casi que el que piense diferente a mí es un delincuente. Es un delincuente, eso es, y ahorita lo llaman muy sofisticadamente lo políticamente correcto. Entonces, yo me solazo mucho diciendo que yo ejerzo la incorrección. Es necesario ejercer la incorrección porque es necesario construir una pluralidad no homogénea, no uniforme, sino heterogénea. Así y es. Por tanto, en ese tema que María Isabel, al parecer tengo que leerla porque no la había leído, me lo habían comentado. Es para enmarcar esa columna. Bueno, creo que es referida a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sí, y de la forma como han macartizado a Guerrero, al doctor Guerrero y a la doctora Sacha. Sí, y se dice que es que la Corte tiene una tendencia, y esa tendencia debe ser mantenida, esos equilibrios.
yo digo una cosa, los órganos judiciales no pueden ser ni liberales ni conservadores. Deben aplicar la Constitución, defender el ordenamiento jurídico, reconocer derechos, reconocer garantías en defensa de la sociedad y del bien común. Y los órganos colegiados se enriquecen en la medida que sus integrantes sean distintos y tengan concepciones filosóficas y jurídicas diversas. Ahí está su enriquecimiento en una constitución, integración plural, no uniforme, porque lo que se pretende hoy es el pluralismo uniforme, que es la nueva, el nuevo vestido, la nueva forma del totalitarismo, y frente a ello debemos oponernos. Señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, son las 7:42. Aparece la información del periódico El Tiempo y en ella se señala que en el Ministerio Público habría recomendados de los políticos, representantes de la Cámara y senadores, y que esto no le daría claridad a una posible elección. ¿Usted tiene conocimiento de que haya personas cercanas o recomendados políticos en la Procuraduría? Mire, no sé, pero no sería escandaloso como se pretende plantear. La Procuraduría es un órgano que tiene 4.000 funcionarios, 4.100 funcionarios. De ellos cerca de 2.000 y tantos son de carrera. Precisamente en el día de hoy estoy sacando una convocatoria pública para 335 cargos de carrera. ¿Sí? Que aspiran a que soliciten más de 60.000 personas soliciten su ingreso. Pero mire, aquí tengo, me pasa exactamente la planta general: 4.138 funcionarios, 1.120 de libre nombramiento y remoción, 1.104 provisionales, 1.570 de carrera. Usted comprenderá que yo no tengo 1.120 personas de confianza. Entonces, no puedo traer marcianos a la Procuraduría. Y recibo perfiles de todo el mundo, hasta de los senadores, claro, de los representantes, por supuesto, de los ministros, desde luego, de los periodistas, de las diferentes fuerzas sociales, de las universidades, de los obispos, de los curas, de los pastores, de personas del común. Me llegan al correo de la Procuraduría, recibo infinidad de perfiles de todos los orígenes. A mis hijas les recibo también, ¿sí? Y a mi señora, por supuesto, y a mis amigos, sí, incluso hasta a mis enemigos les he recibido. Desde luego que algunos quieren que pase por el rasero de mis asesores de imagen, que sean los que me autoricen a quién nombro y a quién no nombro. Pero bueno, recibo perfiles, sí. De los políticos, sí. De otras personas, sí. Lo reconozco, no voy a mentir, es un hecho objetivo. No pudiera nombrar a nadie, no tengo 1.120 personas de confianza. Pero bueno, ¿qué hago yo con los perfiles? Mis asesores, desde luego, analizan los perfiles, les hacen entrevistas. Tengo un archivo extensísimo de entrevistas para ver si responden a los perfiles. Devuelvo los perfiles con alguna frecuencia, otros los cumplen, los nombro, y al cabo muchos han permanecido, muchos han salido, a muchos he declarado insubsistentes. Entonces eso no es una acusación. A funcionarios de la rama judicial también, a funcionarios de la rama ejecutiva, por supuesto, a periodistas, como les dije, también. Recibo perfiles, no hay otra forma de proveerlos. Les hago entrevistas, pasan, no pasan, ingresan, son buenos, son malos, son regulares, pueden ser corruptos, pueden ser hombres virtuosos, magníficos funcionarios, pésimos, regulares. Yo sé con qué Guayesaro. Sí, procurador, a propósito del tema, 4.100 funcionarios de la Procuraduría, más de 2.000 de carrera,
y usted hoy comienza Procurando Mérito y Rectitud 2012-2013. ¿Qué es esto? Que usted ya esbozó, pero quiero que hable de eso. Procurando Mérito y Rectitud es la convocatoria para lograr proveer 335 cargos de los niveles operativos, administrativos, técnicos, profesionales, ejecutivos y asesores, distribuidos así: 111 para el nivel central y 224 en todas las regiones del país. Como les referí, la Procuraduría tiene en estos momentos 1.104 empleos de carrera y saca una licitación para proveer precisamente 335 de esos 1.104 cargos por de mérito. carrera, por mérito. Por mérito. La Es decir, allí no hay recomendación. El que gane. El que gane, gana, y eso lo hacen entidades académicas, claro, que participan en ese concurso, sí, y hacen la carrera y hacen el concurso y el puntaje, mire, y se publicaron el 9 de agosto en la página web institucional de la Procuraduría para iniciarlo y lograr al terminar el año haber provisto estos 335 cargos de carrera. Señor Procurador, para nadie es un secreto que ha recibido dura crítica durante su gestión por la confesión religiosa. Estas personas que son preseleccionadas o seleccionadas y que hacen parte de una entrevista, al momento de la misma, usted les pregunta si son católicos y pertenecen a alguna confesión cristiana religiosa o no. Mira, ya tengo de todo. Hay católicos, hay protestantes, cristianos, de todas las confesiones no cristianas, agnósticos, de todas las filosofías políticas. Es decir, la condición confesional no es indispensable para lograr el empleo en la Procuraduría. Nunca, claro que no, nunca, y nunca la he, dijéramos, utilizado para el ejercicio de mis funciones, de mis competencias. A mis críticos les digo: muéstrenme un concepto, muéstrenme una intervención mía, muéstrenme si en el ejercicio de mis funciones yo he utilizado mis creencias religiosas. Lo que pasa es que hay otro problema, como el que hablábamos anteriormente, de una gran intolerancia. Que yo tengo convicciones religiosas, claro, como la tienen la mayoría de los colombianos. Pretenden que eso sea una inhabilidad constitucional y casi que una inhabilidad ética. Algunos pretenden que ser católico sea una inhabilidad. Claro, pretende que tenemos que los católicos solamente pueden prestar el servicio militar y pagar impuestos, pero sería una casi que falta disciplinaria y circunstancia cercana a la judicialización. Y no, en Colombia hay libertad religiosa, y esa libertad religiosa permite profesarla, creerla y vivir de acuerdo a ella, y no hay razón, no hay circunstancia, no he utilizado jamás, nunca. Mire, a propósito, un argumento de autoridad, porque puede decir: claro, él tiene que defenderse. Bueno, pero traigo un argumento de autoridad. He recibido infinidad de demandas, entre ellas, ¿cuántas tutelas, Julián? Como 10 tutelas, 11 tutelas, y la han fallado jueces, tribunales, la ha fallado Consejo de Estado, la Corte Suprema, la misma Corte Constitucional, y he ganado las 10 tutelas, donde se me decía: es que usted está tomando decisiones, poniendo y condicionando el ejercicio de sus competencias a sus convicciones religiosas. Pues bien, eso se ha judicializado, y las 11 demandas que se han tramitado contra mí han negado y han reconocido que el procurador no ha utilizado sus convicciones religiosas. Tengo entendido, usted me corregirá si estoy en el error, que una de esas tutelas, recuerdo yo tal vez, fue de un propio funcionario de la Procuraduría. Claro, de un funcionario de la Procuraduría que consideró que yo estaba utilizando el dinero
y que estaba discriminando. Pues bien, la Procuraduría, esa demanda contra el procurador fue negada por la Corte. La capilla en la Procuraduría, que había tirado Sí. En las dos instancias, tanto en la primera instancia como en la segunda. Como en la segunda instancia, la Corte Constitucional falló en ese sentido. Tenemos entonces que comienza un concurso de méritos en la Procuraduría para llenar cargos por méritos con calificación académica. Son 333 cargos. Yo no recuerdo que un número tal de cargos se llene así. ¿Va a continuar por esa línea? Desde luego, es mi obligación legal. He realizado todos los esfuerzos administrativos para lograr concretar y proveer, de acuerdo a las circunstancias de ley, esos cargos que están vacantes. En la página de la Procuraduría, la gente que quiera tener acceso a esos cargos y a esa posibilidad de acceder a un cargo importante en la Procuraduría por meritocracia, en la página de la Procuraduría está la información. Sí, en la página que es www.procuraduría.gov.co. ¿Y es solamente para abogados o hay para otras disciplinas? De muchas disciplinas. Qué bueno eso. Y las inscripciones son desde del 303 al 07 de septiembre del 2012, las 24 horas. Ahí hay una manera de primero de trabajar en lo que quizás a la persona le guste, y segundo de ascender en la vida con un proyecto de vida. Hay la posibilidad de que usted sea empleado de la Procuraduría si logra la calificación en un concurso de mérito. Richard. Señor Procurador, Sintraproan, una de las organizaciones sindicales al interior del Ministerio Público, insiste en el tráfico de influencias para la provisión de cargos. Después de casi 4 años de gestión por parte suya, ¿es buena la relación con este sindicato? Sí, es buena. Yo tengo buenas relaciones con los sindicatos de la entidad. Son 2 sindicatos, uno de reciente creación y otro sindicato histórico. Ellos conocen exactamente cuál ha sido mi gestión, han reconocido la gestión. Desde luego no puede haber unanimismo, no debe haber unanimismo. Claro, claro. Y en el ejercicio de la función pública, desde luego que se toman decisiones, que hay aciertos. No hay cogobierno. Que hay errores, no hay cogobierno, pero yo entiendo que hay una percepción favorable. Desde luego habrá sus críticas, pero en líneas generales la relación es armoniosa. Déjeme hacerle acá una pregunta. Es que se me va el hilo y no quiero que se me vaya. Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, el viernes sacó un decreto donde prohíbe los reinados en los colegios y escuelas públicas de Antioquia, porque él considera que las escuelas y los colegios son para estudiar y no para que las mujeres o las niñas desfilen. Él dice, no queremos una sociedad donde se cree la cultura de la mujer objeto. ¿Usted qué opinión tiene? No, en eso estoy de acuerdo con el gobernador. Yo pienso que es necesario crear escenarios para que la juventud entienda que en la academia se recibe una formación, se transmiten unos valores, se transmiten unos principios, y desde luego que hay escenarios que son fáciles y proclives a la banalización y a la hedonización, y eso se va gestando no solamente con la cierta propaganda visual, donde el cuerpo es objeto precisamente de ella, de esa publicidad, sino en la academia muchas veces los reinados vendrían a ser parte de esa cultura del pensum, de la banalización y del hedonismo. Sí. Entonces, en eso él tiene razón. Señor Procurador, a propósito de principios y valores, 2 temas. El primero, ¿qué piensa usted de los realities que actualmente se emiten en los canales colombianos? Y la segunda, el tema que causó polémica a propósito de la droga
y de los centros controlados para consumo de drogas en las ciudades? Miren, voy a empezar por el segundo tema. Ahí hay tres aspectos que se deben tener con mucha claridad. El primer aspecto, en Colombia, no solamente en nuestro ordenamiento jurídico, sino en nuestra sociedad, el adicto no es un delincuente. En Colombia, los adictos no van a la cárcel. Segundo, en Colombia, en nuestra sociedad, los adictos son enfermos. Los adictos son enfermos. Como consecuencia de lo anterior, se deben diseñar políticas de salud pública donde se privilegie la salud del adicto, que es un enfermo. Eso no es caprichoso, está en nuestro ordenamiento jurídico, está en la Constitución, está en la ley y debe en últimas consagrarse en las políticas públicas que se diseñe, que diseñe el Ministerio de Salud, que diseñen las entidades territoriales. Pero las políticas de salud pública deben tener un propósito, una finalidad, donde se privilegie la salud. Entonces, ¿cuáles son los fines de esas políticas de salud pública? O deben ser los fines. Primero, fines terapéuticos o medios terapéuticos, medios profilácticos y medios preventivos. No, en Colombia no es posible proveer de droga al adicto. Una cosa es prevenir y otra cosa es proveer la droga al adicto. Entonces la crítica, aunque creo que a esa propuesta inicial posteriormente se le hizo una reingeniería después de las advertencias que consignamos en un documento dirigido al señor alcalde. La política, dijéramos, de drogas o antidrogas tiene dos ingredientes, debe tener dos ingredientes. Uno, la política de salud pública y otro, la política criminal. Y una no excluye la otra, porque veníamos nosotros con una política criminal en el sentido de combate al delito. Hay que distinguir para evitar suspicacias. La política criminal de drogas tiene como propósito combatir el cultivo, el tráfico, la producción y el consumo. Entonces, ¿qué acontece? El consumo fue despenalizado con la sentencia de la Corte del consumo mínimo. Entonces, la política criminal tiene una finalidad que es el combate contra los delitos de la producción o el cultivo, el tráfico y el porte con fines de distribución. Pero a eso se agregó a partir del 2009 una modificación constitucional, el artículo 49, diciendo, mire, en Colombia está prohibido el consumo de drogas, pero no penalizado, es prohibido, y por tanto se debe enfrentar y diseñar políticas de salud pública con los propósitos ya señalados o con los medios terapéuticos, profilácticos y preventivos. Pero no solamente, entonces, estos dos ingredientes, dos elementos, el elemento preventivo y el elemento de política criminal. Hoy se pretende, antes era exclusivamente el de la política criminal, no había política preventiva. Hoy existe en nuestro ordenamiento jurídico los dos elementos. Algunos creen que se debe excluir la política criminal para reducirse la actuación del Estado a la política de salud pública. Y traen a colación ejemplos que no son aplicables, como el ejemplo holandés o el ejemplo portugués. Y por una razón no son aplicables, porque Colombia es un país productor, no solamente consumidor. Los otros son
simplemente consumidores. Así Aquí es. entonces no podemos renunciar a la política criminal antidrogas. Claro, Tenemos que- Holanda no es un gran productor, No, y Portugal no. tampoco, lamentablemente Colombia sí. Claro. Tenemos entonces que utilizar ambas estrategias, no olvidarla, fortalecerla. Déjeme, le comento esto que tiene que ver con el debate, ¿no? Tiene que ver con el debate. El burlador hace señas que nos debe la segunda respuesta Sí, de los reality. ahora. Sí, la de los realities. Sí, sí. Para terminar el debate de las drogas, ayer fue entrevistado en el periódico El Tiempo el expresidente César Gaviria. Dice que respalda la idea de Petro sobre drogas, y le pregunta a Yamid Ahmad hasta dónde tiene razón el procurador general de la Nación con su férrea reacción. Responde el expresidente César Gaviria, lo cito textual, señor procurador: Sí. tuvo que haber sido que no entendió nada por la respuesta que dio. Lo que está haciendo el alcalde Petro es una propuesta inteligente, con bases científicas, y que está ocurriendo a todo lo ancho del mundo. Más valdría que el procurador lo vea desde esa óptica que desde otra, que parece una mofa, un chiste más que una respuesta seria. Su posición está basada en cosas religiosas y morales, y eso es respetable, pero no se puede burlar del alcalde porque hace una propuesta que, a mi juicio, es inteligente y seria sobre un tema grave y no chistoso, dice el expresidente César Gaviria. Dice que tuvo ser que el procurador no entendió nada por lo que respondió. Bueno, primero que todo yo les comento que el día viernes voy a participar en un debate con el expresidente César Gaviria sobre este tema en la Universidad de los Andes. Allí me permitiré hacerle algunas explicaciones al expresidente Gaviria, muy respetuosas pero muy claras. Adelanto algo, simplemente. El que no leyó al procurador fue el expresidente César Gaviria. La Procuraduría envió una comunicación dentro del marco de la función preventiva al señor alcalde, recordándole el marco constitucional y el marco legal dentro del cual se deben diseñar las políticas de salud pública. Se debe adecuar los funcionarios a la elaboración y el diseño de esas políticas de salud pública. Y le referí exactamente lo que le acabo de comentar: la distinción y la necesidad que las políticas de salud pública se realicen privilegiando la salud y utilizando medios preventivos, profilácticos y terapéuticos. Es exactamente lo que no contenía la propuesta inicial del alcalde Petro. La propuesta del alcalde Petro inicial no fue una política de salud pública, sino una política criminal para combatir el delito, para reducir los homicidios, para reducir los robos, y por tal razón consideraba inicialmente que para reducirlos se debía distribuirle drogas a los adictos. Esa fue, por ahora, centros de consumo. Nosotros enviamos esa comunicación y desde luego planteó una reingeniería, pero igualmente sostiene que se debe suministrar la droga, y le estamos sosteniendo que no puede suministrar la droga. Entonces, ¿hay algún argumento religioso en eso, Sí, Juan Guillermo? no hay, no. Entonces... No lo hay. No lo hay, entonces No lo hay. es el San Benito que deben decir eso. ¿Por qué? Es la columna de Marisabel. Porque lo deben decir, no sé, no es que lo deben decir, es que se les prende el chip y hay que decir eso, pero no existe argumento diferente A la Constitución. a la y la Constitución y a la ley. Eso sería tan irresponsable como decir
que quienes sostienen la despenalización y hasta ir a la legalización están siendo o están defendiendo los intereses de la industria farmacéutica, Claro. que serían en últimas los beneficiarios de estos procesos de despenalización a ir hasta la legalización, Claro. porque no nos digamos mentiras. Detrás de todos estos movimientos aparentemente altruistas de altos dignatarios hispanoamericanos podrían haber o involuntariamente estar coincidiendo y auspiciando estratégicas de poderosísimos centros financieros que quieren que quieren el mercado de la droga. Claro. Porque ¿sabe cuánto cuesta el mercado de la droga ilegal en el mundo? 380.000 millones de dólares. ¿Sí sabe cuánto producen las ollas, las 20 ollas que hay en Bogotá? 400.000 millones de pesos al año. Las solas ollas. Ollas. Hay unos intereses económicos Inmensos. inmensos que hay que poner sobre la mesa y decir, mire, esperemos un momento. Hay que en últimas valorar eso. Curiosamente, ¿sabe algo? ¿Quiénes están detrás de la financiación de los referéndum legalizadores en Estados Unidos De la marihuana de la marihuana? en los estados. Conocidísimos dirigentes, conocidísimos dirigentes financieros. Ah, claro, George Soros. Claro, Bueno, claro, yo leí eso. George Soros está financiando eso. bueno, entonces hay que dar el debate, pero de verdad, ¿Y cómo es? y sin pruritos. No, es que demuéstreme que uno solo de mis argumentos es de naturaleza religiosa. Cité a Mateo 26:30 o alguna encíclica. No, argumentos jurídicos, constitucionales, legales, a los cuales se debe adecuar esas políticas públicas. Y le digo una cosa, yo cumpliré mi deber. No podrá haber en Colombia, mientras yo sea procurador, centros donde se distribuya la droga. Tendrán que esos centros privilegiarse la salud de los adictos. Políticas de salud públicas donde se realicen procedimientos terapéuticos y profilácticos. Hay una circunstancia, Sí, señor. y es esta, en el cual ya incluso y a la ministra lo ha referido, y yo se lo plasmé al alcalde Petro en el la documento carta que le envié. Le dije, mire, se puede administrar metadona a los adictos, porque es una droga que hace parte de un procedimiento terapéutico para neutralizar el síndrome o el síndrome de abstinencia, pero parte de ese procedimiento, y que se suministra a los adictos a la heroína, y que se está haciendo en Santander de Quilichao, ¿sí? Pero el debate debe ser científico, claro, jurídico, por supuesto, Financiero. sí, pero serio, sí, serio. Es que el procurador hizo un chiste, es un recurso pedagógico. Cuando dijo que el alcalde se lo había fumado verde, Sí, ese chiste. un recurso pedagógico para que entendieran lo irrazonable de esa propuesta. Yo estaba en el puente de Boyacá. Sitio emblemático de Claro, historia. eso fue el 7. El 7. Entonces, Plena celebración de la batalla de Boyacá. algunos periodistas me preguntaron, yo estaba hablando del artículo 49 del acto legislativo, del artículo 48, y yo veía que la periodista volteaba los ojos y no estaba entendiendo. Y yo le dije, mire señorita, para que usted entienda mejor, eso pareciera
eso, lo que dije, no lo voy a repetir. Sí, pero usted dijo además a posteriori que si por ello tenía que retirar esas palabras o presentar excusas, lo hacía. Lo hacía. Y hoy celebramos además que el alcalde Petro está en la casa, salió de la clínica. Me satisface mucho que el alcalde Gustavo Petro, el cual yo soy amigo de él, amigo no ideológico, sino amigo personal de él. Déjeme hacerle una pregunta que oí en un medio. Yo tengo que hacerle esa pregunta con todo respeto, pero oí en un medio esto, yo dije, se la voy a plantear. Alguien en un medio, y esa persona que lo dijo, yo a esa persona la quiero mucho. Y le oí esto, dije, pero el procurador, ¿cómo es de mal amigo y de malagradecido si Petro votó por él? Ah, no. Con ese orden de ideas yo no podía ejercer mis funciones. Ah, claro. Hay 95 senadores que votaron por mí y no necesariamente se debe coincidir en todo ni avalar todo, ni puede haber una especie de concierto para lograr avalar todas las conductas públicas o administrativas. No, tengo desde luego y debo manifestar que si esa aseveración causó molestia, pues a mí no se me dificulta presentar excusas, pero lo que era pertinente, y en eso lo reitero y cada vez estoy más convencido, que esa propuesta era irrazonable por las razones, por las circunstancias y por las razones que me he permitido comentarles y manifestarles, y que si se sostiene en esos términos es inviable, y es inviable jurídicamente. Señor Procurador. Una cosita sobre el debate de los valores y sobre el debate de los epítetos. ¿Usted cree que supuestamente en un escenario hipotético, si Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, fuese ateo, ¿le endilgarían eso como procurador? No, todo lo contrario. Me dirían que yo era un funcionario ejemplar, que yo sería un funcionario referente en la vida administrativa. Y aquí hay entonces la necesidad de contrarrestar ese género de intolerancia. Pero mire, es que en ese orden de ideas tendríamos que no leer la Constitución. ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución? ¿No invoca a Dios? Claro. Entonces, aquí la tengo. ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución? Y no se puede considerar que esta Constitución sea una Constitución confesional porque invoque a Dios. No. Lo que pasa es que Colombia tiene unas tradiciones, tiene unos principios, y el orden jurídico no lo puede desconocer. ¿Qué dice el preámbulo? Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Entonces, ahí está el preámbulo de la Constitución. Entonces, del 91, yo la mantengo aquí siempre. Bueno, siempre yo la mantengo acá. Entonces, porque como periodista alguien me cita la Constitución, entonces miro. ¿Se puede decir entonces que esta Constitución sea confesional? No, no lo es. Y critican a los constituyentes con ese no los critican. Entonces, podemos decir que esta Constitución no es ni laica, ni laicista, ni atea, es teísta, no es confesional, no es católica como era la otra, pero es teísta, reconoce a Dios porque el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. Bueno, entonces a mí no me asustan con eso, y yo no estoy violando la Constitución, estoy actuando de manera coherente, de manera respetuosa, más aún, las convicciones que profeso han sido garantía para el ejercicio de mis funciones. Qué bien. Dos cositas finales. Una cosita final. Señor Procurador, no hay una semana en la cual usted no aparezca
representado a través de alguna caricatura, por ejemplo la revista Semana. Vlado lo presenta. Vlado es un admirador suyo. Eso le genera alguna molestia. Y la segunda cosita breve, procurador, algunos medios en el país, dentro del plan de inclusión que manejan en la sociedad, le están dando cabida a transgeneristas, homosexuales y ateos en los programas dentro del plan incluyente. Pero y la respuesta de los realities. Y los realities, o sea, realities, la inclusión de transgeneristas y la devoción de Vlado por usted. Y lo de Vlado por usted. Y sumado que para el famoso caso de Luis Andrés Colmenares, el procurador se expresó diciendo que parecía un reality entre abogados. Bueno, a ver, tres cositas. Son cuatro preguntas. A ver, primera, reality está pendiente. La segunda es la inclusión de transgeneristas, de lesbianas y de otros sectores en los canales del país. Y la otra tiene que ver en cargos públicos. En cargos públicos, sí. Y el otro caso es el de Vlado, que aquí en la revista Semana presenta con su crucecita, mire, y le dice monseñor y todo, que si eso le molesta o no. No, es ingenioso. Ese y otros periodistas son simpáticos. Vlado es una maravilla. Claro, a mí no me molesta, que yo quiero mucho a Vlado y es una maravilla. Sí, yo creo haberlo visto en alguna oportunidad, yo no lo conozco, pero a mí no me molesta que me critiquen. Es necesario que nos critiquen a los funcionarios y que eso exista. Es necesario que eso exista. Es un control social, claro, un control político social. No, y Vlado es una persona muy democrática. Sí, a mí no me fastidia. A mí incluso me gusta. Se lo va a presentar un día de esto. Sí, son geniales. Y todos ellos, incluidos los más sardónicos o los más biliosos, pues me parecen que todos cumplen con su función. Y los canales y los realities. Sí, claro. Bueno, y los realities y los canales. ¿Los canales? Los canales no, que pues, incluyen en la programación. Bueno, listo. La transgeneristas. Miren, hay con los realities y más que todo con los realities. Permítame hacer una reflexión de unos 3 minutos o 4. Bien puede. Hace varios meses, leyendo una interesante encuesta realizada por alguna universidad, no por la Procuraduría, sino por una universidad, sobre el tiempo, cómo distribuyen el tiempo los jóvenes en sus hogares. Y se establecía una información que a mí me llamó mucho la atención. Diariamente, los jóvenes entre 5 y 19 años están al frente del televisor 4.3 horas diarias. Y en los fines de semana, 5.6 horas de televisión. Es indudable que la televisión hoy es el centro, y ejerce una función, dijéramos, formadora o desformadora, como se quiere, pero una función pedagógica. ¿Qué ven los jóvenes en televisión? ¿Qué se les transmite? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Qué visión de la vida? De la existencia. ¿Qué ven en esas 5.6 horas diarias de televisión los fines de semana y 4.3 o 4 horas diarias? ¿Y cuántas horas ven en 10 años? Y allí es importante continuar en esta reflexión. La propaganda visual determina conductas. Por eso los millones de pesos y de dólares de las empresas públicas y privadas en la publicidad visual. Los anunciantes. Los anunciantes, porque determinan conductas en el mercado. Entonces es indudable que yo me libera a mí del ejercicio dialéctico de demostrar que no es algo inusual o algo traído de los cabellos afirmar que también determinan conductas sociales. ¿Y cuántas horas ven de todos los escenarios de violencia, de degradación ética, de degradación moral, de rompimiento de esa cohesión social que es la familia? Entonces
es indudable que allí existe una importante responsabilidad social de los medios visuales de televisión. Y no solamente en la publicidad, en la propaganda, en las telenovelas. Es que aquí durante muchos años se nos ha hecho apología de la vida mafiosa. Pues en Medellín están distribuyendo un álbum que ya lo tienen los muchachos en las escuelas, elogiando la vida de Pablo Escobar. Entonces, hay la responsabilidad social gigantesca de los medios de comunicación, y llevamos muchos años en eso. Las chicas de la mafia, el capo, Rosarios Tijeras, sin eso no hay paraíso. Hay una cantidad de novelas, pero que transmiten una visión de vida mafiosa. Entonces, ¿de qué nos quejamos después? ¿Por qué nos escandalizamos? ¿Por qué nos escandalizamos cuando empezamos a observar las conductas sociales, la ingobernabilidad y el deterioro y la disolución de la vida civil? ¿Y por qué cree usted que en algunos medios les gusta prohijar esa masificación de la cultura mafiosa? Desde luego que la justificación que ellos traen es simplemente una justificación comercial. La sintonía, la mayor o menor sintonía y los réditos económicos que eso representa. Pero podrá en últimas carecer de responsabilidad social, o puede ser ello ilimitado y puede sacrificar como se está sacrificando la sociedad. Mire lo escabroso que es uno en la línea de lo que usted me decía. Hace 20 días estuve en Bucaramanga en un encuentro de concejales. Y al ingresar me abordó un funcionario, tal vez la rectora de un colegio de Florida Blanca, y me dijo muy compungida: procurador, yo vengo a contarle algo, porque ¿a quién más le cuento? Y yo: cuénteme, señora rectora. Es que una de mis profesoras le colocó un trabajo a los niños para hacer una referencia a la excelencia, y que la diseñara en su computador. Y varias de las alumnas, creo que 2 o 3 de las alumnas, eran 40, la hicieron, pero ¿qué pusieron de fondo? La cara de Pablo Escobar. Es su vida ejemplar. ¿Recuerdan? Lo idealizan. Lo idealizan, pero ¿lo idealizan qué? Y sus conductas, y su vida, y sus valores, y sus actos. ¿Y después de qué nos quejamos? Ahora que no se vaya a decir que el señor procurador está haciendo la apología de la censura. Ahora lo que faltaba, el procurador haciendo la apología de la censura de prensa. No, señor, estoy diciendo y señalando cómo estamos construyendo unos escenarios que después va a ser muy difícil, casi imposible retornar, porque es nuestra juventud. Con razón, yo no comprendía una frase de tal vez el primer ministro de Educación del gobierno de Felipe González, el señor Rodolfo Llopis. Decía: mire, a nosotros no nos interesa ni el poder económico ni el poder político. A nosotros lo que nos interesa es el alma de los niños. ¿Sí? Hay una desfiguración, ¿sí? Y eso tenemos que decirlo. Y como representante de la sociedad no puedo callarme. Y yo pienso que cientos de miles de padres de familia están de acuerdo en esa defensa que se está haciendo de la familia como célula vital de la sociedad y como fundamento de nuestra verdadera cohesión social. Chesterton, un periodista inglés, lo decía con dramático, voy a decir algo que es una repetición, pero tal vez lo hago para insistir, para resaltar, con dramático dramatismo. Claro. Quien ataca a la familia no sabe lo que hace, porque desconoce lo que deshace.
Así es. Nos quedan a las 8:27, señor Procurador General Alejandro Ordóñez, 3 temitas muy breves. 1. Hombre, hoy estamos cumpliendo, lamentablemente, un aniversario más del asesinato de Jaime Garzón. Él hizo una escuela importante también en el periodismo y era un hombre muy serio y respetable. ¿Usted en la Procuraduría tiene alguna manera de obrar para que esto no quede impune? Dentro de la función judicial, porque no existe otra posibilidad. Hoy estamos actuando en dicho proceso. Existe un procurador con una agencia especial para lograr dilucidar la verdad y llegar hasta los responsables, sea quienes fueren, seas quienes fueren, de todo orden. 2. ¿Qué hacemos con el Cauca? Se volvió a romper el diálogo con los indígenas. El procurador, ¿cómo ve la situación hoy a las 8:28 en el Cauca? Es muy preocupante. Es muy preocupante por lo que significa. Es muy preocupante por el símbolo que existe y por las agendas allí implicadas. Es cierto, nadie lo niega, que existe un déficit social. El Estado no ha sido lo suficientemente diligente en las respuestas a las necesidades de las etnias indígenas. Ello requiere de la presencia, como lo está haciendo el gobierno central, a fin de diseñar las políticas necesarias que tengan que ver con obras de infraestructura, que tengan que ver con la construcción de colegios, de escuelas, con la prestación de salud. En ello, pienso que existe voluntad política por parte del gobierno y ello debe hacerse todos los esfuerzos presupuestales, la obtención de todos los recursos para responder y satisfacer esa deuda histórica que se tiene. Pero igualmente hay que tener claridad con la interferencia, con la injerencia de carácter político de los sectores militares al margen de la ley, que han pretendido instrumentalizar para caotizar la existencia de los diálogos y hacerlos inviables. Y allí el Estado colombiano debe tener claridad. Primero, ser consistente, permanente y tener decisiones en orden a la elaboración y la respuesta de las exigencias de carácter social. Pero igualmente ser conscientes que deben actuar con autoridad, con energía, para evitar que sectores que ya por todos conocidos estén instrumentalizando este género de protesta social. 2 cositas ya finales, procurador. Dice El Tiempo de hoy en primera página: inminente cobro de cargo fijo en energía. Así no consuman nada, los usuarios tendrían que pagarlo. La Procuraduría defiende al ciudadano, usted es el defensor de la sociedad. Le leo la noticia: así no se consuma un solo kilovatio de energía. Muy pronto habría que pagar un cargo fijo por el solo hecho de tener el servicio, cosa que hoy no sucede. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, alista una resolución en tal sentido y ayer venció el plazo para que los ciudadanos pudieran expresarse en contra de la medida. El senador Carlos Baena, del Movimiento Mira y autor de la denuncia, calcula que los cobros, así como están presupuestados, irían entre 5.000 y 25.000 pesos por persona o por hogar, así no consuman nada. Eso para el bolsillo de las familias pobres cuenta. Eso es muy grave, pero desde luego, allí me corresponde
designar, voy a verificar si ya estamos haciendo los acompañamientos del caso, pero la Procuraduría, en ejercicio de su función preventiva y como representante de la sociedad, debe acudir antes de que se profieran las decisiones para recordar el deber, para recordar el marco legal, para recordar el interés general. Desde luego, debiendo tomar decisiones la administración teniendo en cuenta circunstancias no solamente políticas y sociales, sino financieras. Y cualquier acompañamiento, cualquier consejo que se haga por parte de la Procuraduría debe responder no solamente a los derechos de los ciudadanos, sino a las realidades financieras y a las realidades sociales. Tendrá la ciudadanía en la Procuraduría, en su Procuraduría, la actuación debida en defensa del interés general. Señor Procurador Alejandro Ordóñez, mil gracias por acompañarnos, 8:33. Mil gracias por lo que hace en favor de los colombianos, y simplemente hago como propia lo que no es mío, pero acojo con beneplácito la columna de María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo. Es para enmarcarla. La nueva macartización no puede seguir haciendo carrera en Colombia. Esta nueva macartización, que consiste en que usted tiene derecho de pensar como quiera, siempre y cuando no piense distinto de mí. Como lo llama un amigo mío, el pluralismo unanimista. Pluralismo unanimista que nos quieren imponer, dice María Isabel Rueda. Son los nuevos inquisidores. Los nuevos inquisidores. De tal manera que quería darles las gracias con una pregunta final. ¿Algo nuevo del caso Colmenares? Bueno, mire, yo no tengo mayor información. Existe una agencia especial que está actuando muy proactivamente en todos los debates probatorios que se están suscitando en la etapa del juicio. A mí me da la impresión, lo dije en escenario anterior, en días pasados, que el excesivo protagonismo mediático afectaba la investigación, y en defensa precisamente de la actuación equilibrada, independiente y ponderada de los investigadores y de los jueces, se debería circunscribir esa actuación a lo estrictamente judicial, a lo estrictamente institucional. Muchas veces la extremada mediatización de las actuaciones, ya sea judiciales o administrativas, afectan el ejercicio de la función. Procurador, de nuevo, mil gracias, y usted sabe que está en su casa. Muchas gracias, Juan Guillermo. Los policías están agradecidos, no solamente por el reconocimiento que usted hace del trabajo de ellos. Con el plan cuadrante se ha logrado una disminución de más del 30% de la criminalidad en Colombia y de los homicidios, sino porque saben que hay una Procuraduría garantista y muy abierta. Muchas gracias.